¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un tema sobre la clasificación jurídica general sobre el abuso contra las mujeres, perspectivas jurídico-personales. La clasificación jurídica general, en la observancia de los principios rectores del procedimiento penal, es sustancial, ya que busca asegurar el adecuado desarrollo de los ciudadanos y las ciudadanas en un marco de seguridad y libertades, entendiéndose que un proceso penal solo podrá considerarse legítimo si permite sentenciar a las y los culpables de absolver a los y las inocentes por medio de un método que a la luz del público y con la participación de las partes permite conocer más allá de toda duda razonable la verdad de lo sucedido. Así, los principios son directrices concebidas como exigencias que deben satisfacerse para garantizar el derecho humano al debido proceso en sus diferentes vertientes, ya para asegurar la defensa adecuada, para orientar la incorporación y producción de los medios de prueba en que se sustente la acusación o la defensa. Esto es garantizar que los hechos del proceso no se demuestran a cualquier costo y por cualquier medio, lo que a su vez permite garantizar un juicio justo entre otras situaciones. A su vez, la sustancia del procedimiento se sienta sobre las bases de los principios rectores en materia penal que se limitan, como su nombre lo indica, a los principios que rigen la materia sustantiva penal, códigos penales con el objeto de dar seguridad jurídica a los ciudadanos y las ciudadanas. Por tal sentido es necesario precisar que los delitos previstos en la ley constituyen tipos de formulación alternativa o alternativamente formados, ya que de su descripción típica se desprenden diversas hipótesis que pueden actualizarse, por lo que el Ministerio Público deberá ser meticuloso al hacer la adecuación típica de la conducta atribuida a las personas acusadas al tipo penal que les corresponda, atento a los principios de acusatoriedad y de estricta legalidad que rigen en el sistema procesal penal acusatorio. No se soslaya que, si bien dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que, no obstante la propuesta de clasificación jurídica que de una conducta haga el Ministerio Público, él o la juez podrá hacer una distinta. Cierto es también que de una interpretación sistemática del Código Nacional de Procedimientos Penales y, y del pedimento del orden de aprehensión al 316, el dictar auto de vinculación de proceso, el código hace esta reclasificación por parte del o la juez y solo puede hacerse en actos previos a la formulación de la acusación. Ello significa que a partir de la acusación el Ministerio Público es quien debe clasificar la conducta, por lo que un hierro en la formulación de la misma podría dar lugar a la exoneración de la persona acusada. ¿Cuáles son los elementos integradores de los elementos y cómo se determina la hipótesis de previsión y sanción de los mismos? Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 406, señala que para dictar una sentencia condenatoria deben acreditarse los elementos del delito y la culpabilidad de la persona acusada, el cual se menciona que en el artículo 306 la sentencia condenatoria, al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica, es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico. La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o si realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica. En toda sentencia condenatoria se argumentará que por el que el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad.
Igualmente se hará referencia a las agravantes o atenuantes que haya incurrido y la clase de concurso del delito si fuera el caso. Por lo que les mencioné anteriormente, se desprende que la sentencia condenatoria deberá señalarse porque la persona sentenciada no será favorecida por ninguna de las causas que excluyan o extinga el delito, y al contrario censo el Código Nacional de Procedimientos Penales con claridad en que consisten las circunstancias que los excluyen. Así, en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales se señala: el artículo 405, sentencia absolutoria, son causas de atipicidad, la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible. Son causas de justificación el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber, o son causas de inculpabilidad, el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. De ser el caso, el Tribunal de Enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de provisión vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida. Para acreditar cualquier delito en general debe demostrarse los elementos del tipo penal. Elementos objetivos, conducta de acción u omisión, asimismo se acreditarán si el tipo lo requiere, las calidades del sujeto activo y del pasivo, el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión, al objeto material, los medios utilizados, las circunstancias del lugar, tiempo, modo y ocasión, elementos normativos y elementos subjetivos específicos cuando así lo requiera el tipo. Los elementos objetivos del tipo son aquellos capaces de ser susceptibles por los sentidos y que están fijados en la ley de manera descriptiva. Eh, el autor Bacigalupo señala que los tipos descriptivos cualquiera puede apreciar o conocer en sus significados sin mayor esfuerzo. En términos generales se refiere a la acreditación de la conducta, el resultado y el nexo entre ambas, en los que, dependiendo del delito de que se trate, se requerirán circunstancias especiales en su realización, ya sea de tiempo, de lugar y en las personas que intervienen. Los elementos normativos, en cambio, son aquellos que solo pueden ser comprendidos mediante un proceso intelectual o valorativo. Los autores Mayrax y Reinhardt en 2006, por lo cual en algunos casos para la interpretación de los mismos se habrá de recurrir eh, a otros tipos de fuentes que la propia ley lo define. Los elementos subjetivos se presentan solamente en ciertos delitos y son los ánimos, tendencias, propósitos distintos del dolo, específicamente requeridos por el tipo penal, es decir, es necesaria cierta particularidad en el ánimo del sujeto. El grado de consumación, delito consumado o delito en grado de tentativa. El delito consumado significa que se realizaron todos los actos tendientes a producir el resultado o el delito deseado y éste se llevó a cabo, mientras que en grado de tentativa por alguna circunstancia ajena al sujeto activo, el resultado no se produce. Por ejemplo, una persona le dispara a otra con la intención de quitarle la vida y lo logra. Esto sería un ejemplo de un delito consumado. Mientras que si en el caso de que el sujeto, a pesar de haber disparado en contra de la persona con el propósito de privarle de la vida, solamente consigue herirla, estaremos ante un delito en grado de tentativa. La importancia de diferenciar el grado de consumación
estriba en la pena hipotética imponer cuando es en grado de tentativa, solamente se impone una parte de la sanción que corresponde al delito en caso de que hubiera sido consumado. La forma de intervención, autor o partícipe, según autor intelectual o partícipe, según el papel que desempeña el sujeto activo del delito, en la realización del mismo recibirá el título de autor si lo realizó directamente, si lo realizó conjuntamente con otras personas coautor o si útil, perdón, o si utilizó otra persona como instrumento para llevarla a cabo, autor mediato. En cambio, la participación es una modalidad en la que el sujeto no interviene directamente en la realización del delito. No depende de él si se concreta o no, pero puede participar induciendo al autor, cooperando o siendo cómplice. El efecto de diferenciar entre autores y partícipes es la pena hipotética imponer. El autor merece un grado de sanción mayor al de los partícipes. Afectación del bien jurídico tutelado, lesión o puesta en peligro. Los delitos de lesión son aquellos en los que se menoscaba o lesiona el bien jurídico tutelado por el tipo penal. Por ejemplo, los delitos contra la vida o la integridad corporal. En cambio, los delitos de peligro solamente crean una situación de peligro efectivo, concreto y próximo para el bien jurídico, pero no se llega a trastocar, por ejemplo, a los delitos de peligro de contagio, no se llega a producir un contagio, sino que lo que se sanciona es la conducta que podría llegar a producir. La naturaleza de la conducta dolosa o culposa, a través de estas figuras se determina la intencionalidad del sujeto en la realización del delito, es decir, si lo hizo a propósito o si lo hizo de manera imprudente. En términos muy generales, diríamos que el dolo implica el querer del resultado por parte del sujeto. En cambio, los culposos, el sujeto no quiere el resultado, pero no toma los cuidados necesarios para evitar el resultado. Por ejemplo, el sujeto quiere privar de la vida a otro porque le dispara y lo mata. Este es un caso de conducta dolosa. En cambio, si una persona atropella por accidente a otra y le priva de la vida, estaremos en presencia de un delito culposo, porque el sujeto no quiere privar de la vida a otro, sin embargo, por una imprudencia lo hace. Cabe señalar que solamente algunos delitos admiten forma de realización culposa y el efecto de distinguir en ambas formas de realización de la conducta es la sanción. En los delitos culposos solamente se le aplica una parte de la sanción que correspondería por delito doloso. Los no excluyentes del delito, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Los excluyentes del delito son aquellas circunstancias que evitan que el delito se actualice, ya sea porque falte un elemento del tipo penal, porque justifique la conducta o porque no puede reprocharse la conducta a la persona. Por ejemplo, no se puede privar de la vida a alguien que ya está muerto. Atipicidad o actuar en legítima defensa excluye la antijuricidad o no puede reprocharse la conducta a una persona que tiene un padecimiento mental excluyente de culpabilidad. En esta breve interpretación de la norma se puede mencionar un criterio jurisprudencial: delito, elementos del tipo penal que deben analizarse en la sentencia definitiva, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, en el tomo 2 del año 2011, página 912. Acreditación del cuerpo del delito y del delito en sus diferencias. La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito. Esto es una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal, así de la interpretación sistemática de los artículos séptimo, octavo, noveno, doceavo, treceavo y quinceavo, fracciones 2 y octavo inciso A y 17 del Código Penal Federal. Se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate. En la descripción típica los contempla los elementos normativos, jurídicos o culturales y subjetivos específicos, ánimos, intenciones, finalidades y otros.
La forma de autoría, autor intelectual, material o directo, coautor o mediato, o participación inductor o cómplice, realizada por el sujeto activo, el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto si la conducta fue dolosa, dolo directo o eventual, o culposa con o sin representación. La ley incorpora dentro de su texto dos clases de tipos penales de tortura, el cometido por servidores públicos y el cometido por los particulares. De igual manera se estableció el delito de tratas o penas crueles, de tratas o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como los delitos vinculados. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias. Adiós.